Hola a todos, yo soy el sargento primero Leonardo Fabio Castellón Mercado. Les doy la cordial bienvenida al tema interesante y esencial como es la administración de los riesgos. La función pública ha definido una metodología de administración de riesgos, al igual que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Esta definió una metodología para la administración de riesgos de corrupción. En síntesis, es que las entidades públicas definan una política de administración de los riesgos que tengan en cuenta el contexto estratégico, la identificación, análisis y valoración de los riesgos. Nuestro comandante del Ejército Nacional ha definido una política de administración de riesgos donde se demuestra el compromiso de mitigar, prevenir y controlar los riesgos. Riesgos de proceso, riesgos de corrupción y riesgos institucionales, a fin de continuar con la cultura de prevención y control. Continuando con la metodología de administración de riesgos y luego de haber determinado la política de administración de riesgos, continuamos con el contexto estratégico. El contexto estratégico no es más que los factores internos y factores externos que pueden llegar a impedir el cumplimiento o funcionamiento de la misión o de los objetivos de la institución. Este contexto estratégico es equivalente en el ámbito militar a los factores MET. ¿Lo recuerdas? La misión, el enemigo, tiempo, terreno, tropas disponibles. El siguiente paso es la identificación del riesgo. Como ejemplo, tenemos un cuadro que es genérico, pero este cuadro contiene todos los elementos que la metodología de administración de riesgo exige. Es preciso aclarar que Ejército Nacional ha diseñado su propio formato para la administración de los riesgos, donde contiene de forma más detallada todos estos elementos y ajustados pues a sus necesidades. Entonces, continuando, tenemos la identificación del riesgo. En la identificación del riesgo analizamos el objetivo del proceso o el objetivo de la misión o puede ser el objetivo también de un proyecto. Lo primero que hacemos es determinar cuáles son las causas o los factores generadores que me impiden el cumplimiento de ese objetivo. ¿Qué hacemos en este punto? Tomamos el contexto estratégico que ya analizamos y empezamos a tener en cuenta qué factores me generan a mí un riesgo. Entonces ahí yo me hago una pregunta. ¿Qué puede suceder? La respuesta a esta pregunta es la definición de mi riesgo. Tengo que tener muy claro de no ir a confundir el riesgo con una causa o con un efecto. Bien, luego de tener mi riesgo ya identificado, me hago otra pregunta. Si este riesgo se materializa, ¿qué puede suceder? Allí estaríamos hablando de los efectos o de las consecuencias. No quiere decir que a cada causa yo le identifique un efecto. No, los efectos son el resultado o la respuesta a la pregunta ¿qué puede suceder si se materializa el riesgo? Luego seguimos con la valoración del riesgo. Aquí vamos a tener en cuenta el análisis del riesgo. Es sencillamente de tener en cuenta las tablas, la tabla de probabilidad, la tabla de impacto y la matriz zona de riesgo. Seguido del análisis viene la evaluación del riesgo. En la evaluación del riesgo vas a tener en cuenta los controles. Estos controles son actividades que se están realizando dentro del proceso. A estos controles les vamos a hacer una evaluación. Es decir, o una valoración. ¿Qué quiere decir? Que te vas a ir a la tabla de valoración de controles, vas a contestar las preguntas que encuentres allí y te va a arrojar una calificación. Esta calificación va a llevar a nuestro riesgo a una nueva zona de riesgo. Recuerda que venías de una zona de riesgo alta según nuestro ejemplo y luego de valorar estos controles, ahora pasamos a una nueva zona de riesgo de acuerdo con el resultado de esta tabla. Posterior a la evaluación del riesgo, donde ya tenemos definido una zona de riesgo final, es decir, donde tenemos nuestro riesgo residual, entonces entramos a hacerle un tratamiento a este riesgo. En el tratamiento de riesgo que tenemos en cuenta, vamos a definir acciones preventivas. Estas acciones preventivas deben ir enfocadas al monitoreo y revisión y también acciones preventivas enfocadas a fortalecer los controles. Al monitoreo y revisión quiere decir que yo tengo que diseñar unas acciones preventivas que me ataquen las causas que me generan ese riesgo. Y las acciones enfocadas a fortalecer los controles tienen que tener en cuenta que esos controles, luego de su valoración, yo analizo cuáles son los más débiles, si están funcionando o si no están funcionando. Aquí es importante aclarar también
que esas acciones que yo diseñe no pueden ser los mismos controles que ya están dentro del normal funcionamiento del proceso, porque de lo contrario no me van a generar valor en la mitigación del riesgo. Por último, tenemos el monitoreo y la revisión. Este consiste en simplemente hacerle un seguimiento a la periodicidad que me propuse de las acciones en cuanto a sus fechas, que pueden ser mensual, trimestral o semestral. Es importante aclarar que para cuando el riesgo es de corrupción, el seguimiento debe ser mensual. Finalmente, usted quedará con la habilidad y con el conocimiento de poder aplicar lo aprendido en el tema de administración de riesgo en cualquier área o proceso en el que se desempeñe. Fe en la causa.